primero que quiero decirles es que el ambiente universitario, por definición, es un ambiente, cuando digo universitario no me refiero solamente a ustedes que son universitarios, sino a todos los que convivimos dentro del espacio de la cátedra universitaria, ¿no? De las paredes de los claustros universitarios, ¿no? El espíritu universitario, sobre todo, es un espíritu de búsqueda de la verdad. Lo importante no es la opinión en la universidad, ¿no? Sino lo importante es la verdad. Y entonces es muy curioso cuando la gente habla de mi verdad y tu verdad, ¿no? Y está de moda, ¿no? Todo el mundo dice, no, esa es tu verdad y esta es mi verdad, ¿no? Y entonces si recurrimos a pensadores ya bastante antiguos, 7 siglos antes de Cristo, había gente que decía que la verdad es la realidad. Entonces, si la verdad es la realidad, no depende de lo que tú digas o lo que yo digo, ¿no? Lo que pasa es que a veces unos están de un lado y otros están de otro lado de la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, yo veo alguna parte y por lo tanto digo, esta es mi verdad. Y otros ven otra parte y dicen, esta es mi verdad, y empieza un lío, ¿no? En cambio, cuando nos abrimos al diálogo y al escuchar, descubrimos que estamos hablando de lo mismo y se enriquece nuestro conocimiento de la única verdad, ¿no? Que es la realidad de las cosas. O sea, esta silla es una silla, ¿no? Si yo me empecino a decir, esto parece un perro, ustedes van a decir, bueno, tiene 4 patas, sí, pero no es un perro, ¿no? La realidad de las cosas, mis amigos, no depende de cada quien. Bueno, les pido perdón, estoy acá haciendo una disertación cuando a mí lo único que me toca es presentar. Agradezco a las personas que a continuación voy a presentar. En primer lugar nos acompaña el padre Carlos Rosell. El padre Carlos Rosell es un personaje muy singular de esta mesa porque es ingeniero civil de la UNI. Para aquellos que dicen, bueno, los ingenieros, no hay ingenieros que luego se hacen curas, ¿no? El cardenal de la ciudad, el Monseñor Ciprián, es ingeniero industrial, ¿no? De esta facultad y ahora es el cardenal de Lima, ¿no? Carlos Alberto Rosell de Almeida, sacerdote diocesano, se ordenó el 15 de agosto del 2004 y nos contaba hace un momento que es código 87, si no he escuchado mal, de la FIS, ¿no? 40 años, estudió en el Colegio San Agustín de Lima, ingeniero civil colegiado además en su colegiatura, con digno derecho de ingeniero. Doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra en España. Actualmente es rector del Seminario de Santo Toribio en Lima y director de estudios teológicos de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Es un personaje muy singular, decía yo, en esta mesa porque es ingeniero civil de nuestra universidad, ¿no? Nos acompaña también el señor Aldo Llanos. Aldo es biólogo de la Universidad de San Marcos. Estudió educación en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ¿no? Él es profesor. Tiene una maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Montesquieu IV y actualmente es candidato a máster en la maestría en Antropología y Filosofía de la Universidad de Piura. Seguramente ustedes han leído artículos en La Mula, ¿no? Que es un medio digital muy conocido y famoso. Aldo Llanos, de hecho, es escritor en La Mula, ¿no? Entonces ustedes pueden entrar a La Mula y pueden encontrar ahí los posts y ¿no? También escribe en Lucidez. Lucidez es un medio digital no tan famoso, ojalá que un día lo sea, ¿no? Un medio digital más bien que está queriendo empezar a moverse en la ciudad de Lima, ¿no? En el mundo digital. Unos abogados locos que hay por ahí. Nos acompaña también la señorita Seleni Díaz, a quien agradecemos profundamente porque la señorita Díaz es la responsable del fondo editorial de la Universidad Católica Sede Sapienza, que es un fondo editorial joven, pero que sin embargo está haciendo muchos esfuerzos pues, para promover la cultura, ¿no? De hecho ha tenido un espacio en la Feria del Libro de Lima, ¿no? Y es quien, bajo el auspicio de quien se lanza este libro, no se publica este libro, ¿no? Entonces agradecemos a la señorita Seleni Díaz y a la gente de la Universidad Católica Sede Sapienza. Por si acaso, Sede Sapienza significa asiento de la sabiduría, ¿no? Y es una jaculatoria, es un flechazo de amor que los cristianos desde antiguo le dedican a la Virgen María, ¿no? Sede Sapienza, asiento de la sabiduría, la que tuvo en sus faldas a la sabiduría, ¿no? Asiento de la sabiduría. Lo digo para que sepamos, porque eso no le suena a Sede Sapienza, ¿qué se hace? Locos estos, ¿no? Y la persona pues, que es más interesante de presentar en esta mesa esta noche, ¿no? Es el padre Mario Arroyo Martínez Fabre, 41 años. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana de México, es mexicano, bachiller en Teología
y también doctor en filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Él escribió en el año 2012 un libro que se llama Poder, Dinero y Santidad, un libro interesante que desee, pues, conviene también leerlo, ¿no? Y escribió en muchos medios en México, escribe en El Expreso de México, en El Mural, en El Imparcial, aunque ya descubriremos dentro de pronto, como decía un amigo profesor de la maestría de la Universidad de Piura, el doctor Manuel Alcázar, que no existe la imparcialidad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy hincha de Alianza Lima a morir. Es imposible que sea imparcial, ¿no? A mis alumnos les digo, oye, los hinchas de la U sufrirán las consecuencias, ¿no? Escribe también en Lucidez, que es este medio digital joven en este país, ¿no? Bueno, mi labor ha concluido, ¿no? Les agradezco a todos. Por favor, démosle un aplauso a esta mesa. Sí, bueno, para nosotros, personalmente, mi persona, venir, digamos, de mi alma mater, de mi genia, que es San Marcos, a la UNIS, es como visitar la casa del hermano. Las universidades nacionales, en cuanto a ciencias, nos sentimos de alguna manera así. Pero una de las cosas que en lo personal me motivó a llevar estos lideros es recordando un poco que toda persona que hace ciencia en el fondo termina haciendo filosofía cuando se hace las grandes preguntas. Recuérdese que Aristóteles es primero conocido no como un filósofo, sino es conocido como el padre de la biología. Fue un naturalista y uno de sus discípulos más connotados, Teofrasto, inclusive es considerado el padre de la botánica. ¿A qué me refiero? Que de alguna u otra manera, cuando uno se plantea las grandes preguntas a través de la ciencia, va a terminar chocándose con los límites explicativos de esta. Es ahí donde tiene que echar mano a otras ciencias que le ayuden a entender eso que las herramientas metodológicas no le permiten alcanzar. Una primera idea que sale de todo esto está en que la ciencia y la fe no pueden estar en colisión. Si alguien argumenta eso, simplemente o está haciendo mala ciencia, es decir, es un materialista, de tinte político, podría ser un marxista, puede ser un cientificista de corte positivista, puede ser un empirista, si es un físico puede ser un mecanicista, es decir, pensar que a través de la ciencia sola se puede explicar todo. Eso recibe un nombre, se llama reduccionismo. ¿Por qué razón? Porque se llega a creer que el método científico, ustedes recordarán junto conmigo, observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, y si es que la experimentación da resultado, sale como un corolario y después la conclusión. Este método solamente sirve para replicar la realidad con elementos contingentes, pero definitivamente uno no va a aplicar el método científico para explicar cosas que lo desbordan. Por ejemplo, yo puedo calcular una nueva especie biológica. Si alguno de ustedes está por acá, por la Huaca, acá cerca del metro, y de pronto se topa con un insecto bastante extraño, entonces lo primero que tiene que hacer es cuantificar peso, talla, lugar geográfico en el cual lo encontró. Posteriormente habrá que llevarlo a la mesa de disección, tendremos que abrirlo, al abrirlo veremos sus sistemas, aparatos, y a través de eso podemos dar una hipótesis sobre qué es eso que hemos encontrado. Mediante la experimentación, qué es eso que hemos encontrado, diremos que es una nueva especie, o es una especie distinta, o es una especie que ya se encontraba en la zona. Pero yo pretenderé hacer con el método científico demostrar la existencia o la inexistencia de cosas como el alma o como Dios. Definitivamente no. A eso me refiero con mala ciencia. Es decir, desde una porción de las formas en las que se estudia la realidad, pretender comprenderlo todo. Un premio Nobel de Medicina muy conocido en España, el doctor Santiago Ramón Cajal y Cajal, que era un científico de corte positivista, un reduccionista, practicante de mala ciencia,
lo cual no descalifica sus méritos como anatomista y como científico en la rama médica, eso no lo descalifica. Pero él decía, voy a descubrir si es que el alma existe. Entonces, ¿qué es lo que hizo el tipo? El tipo se la pasó haciendo cerca de entre 500 y 600 disecciones, no tengo el número exacto, de sujetos que estaban al borde de la muerte. Una vez que los sujetos estaban al borde de la muerte, ya era irreversible su muerte, empezaba a abrirlos y empezaba a buscar entre pulmones, entre vísceras, entre el estómago, el hígado, buscando aquello llamado alma. Después de un tiempo, escribió una frase contundente: el alma no existe, he abierto tanta cantidad de cadáveres y no la he encontrado. Eso es un reduccionismo, eso es mala ciencia. Va quedando clara la idea. De la misma manera, Yuri Gagarin, bueno, el camarada Gagarin, primer hombre en salir al espacio, era un marxista convencido. Y él había oído hablar desde siempre aquella oración del Padre Nuestro que te dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Como él iba a ser el primer hombre en salir al espacio, es decir, cruzar la ionosfera y salir al espacio exterior, él pensó, literalmente, que si salía a este lugar debería ver al tal Dios que estaba en los cielos. Cuando la nave, el Sputnik, sale y regresa, se reúne con el Politburó y las personas encargadas y le dice: camaradas, está comprobado, definitivamente Dios no existe. Eso también es hacer mala ciencia. Es decir, con un método que no le corresponde, pretender explicar algo que lo sobrepasa. Esto es lo que ocurre en el campo de las ciencias exactas, empíricas. El primer paso, y yo le diría el primer consejo para todo estudiante de la uni, es saber reconocer el límite explicativo. Es saber reconocer que lo material, lo sensible, se le llama sensible porque puede ser captado primero por nuestros sentidos externos, los 5 sentidos externos, y de ahí pasar a los sentidos internos y de ahí a la inteligencia. Es lo que nos permite captar la realidad tal cual. Y eso se puede explicar y comprender mediante el método científico. De ahí viene la palabra ciencia experimental. Ciencia experimental. No puedo sobrepasar eso. Cuando yo respeto este límite explicativo, tengo que recurrir a las ciencias, entiéndase ciencias, en el más extenso sentido de la palabra, que me ayuden a entender aquello que con mi método no me sirve. Por ejemplo, acá en las facultades de ingenierías estudian un curso que se llama estadística. Pero a veces las estadísticas tampoco no nos representan la realidad tal cual. Si tengo un salón de 30 alumnos, en las cuales los 30 alumnos, sus tallas están entre 1,65 m y 1,85 m, resulta que el promedio estadístico saldría entre 1,70 m y pico. Pero da la casualidad que cuando le preguntamos a cada una de las personas, no hay ni uno que tenga esa talla. Pero sin embargo, es el promedio estadístico, y sin embargo nadie lo tiene. Una vez que reconocemos este límite explicativo, también debemos pedir explicaciones al otro lado. Del otro lado también hay otro fundamentalismo. Cuando las personas que se dedican a hacer religión, teología, sobre todo, y pretenden explicar desde sus herramientas cognitivas lo que le compete a la ciencia, entonces tampoco están respetando los límites explicativos que le competen a estas. Por lo tanto, estas también se están traicionando a sí mismas. ¿Y qué están haciendo? También están haciendo mala ciencia, mala religión o mala teología. Eso vendrían a ser, por ejemplo, los fundamentalistas, algunas ramas evangélicas, como son los creacionistas. Es decir, negar todo el proceso evolutivo, negar todo desarrollo bioquímico de todo el universo, negar todos estos avances que se han dado para decir que la vida apareció tal cual está en la Biblia. Si la persona dice, no, la vida solamente tiene unos 7.000 años o unos 8.000 años porque ese es el cálculo bíblico. Oye, pero las pruebas evolutivas nos demuestran que ciertamente acá hay una cosa que puede
tener razón. No, eso está mal, porque la Biblia dice esto. Entonces, el gran problema de la actualidad es que sea parcializada la cosa. Por un lado tenemos científicos que hacen mala ciencia por motivos políticos o por motivos de creencia racional o irracional. Y por otro lado tenemos gente que se dedica a hacer religión o teología que tampoco respeta sus límites explicativos y quieren dar explicación donde no les compete. Llegado a este punto, entonces deberíamos preguntarnos si la ciencia y la fe, tal como lo preconiza el libro, pueden lograr un equilibrio. La respuesta primera, a priori, sería sí. Si cada ciencia, cada rama del saber respeta sus límites explicativos y sus propias metodologías, ¿el equilibrio es posible? Ciertamente, el equilibrio es posible. No tendría por qué haber contraposición, no tendría por qué haber choque, colisión. Esas colisiones o choques se producen cuando la gente no tiene claro cuál es el límite explicativo de cada ciencia, hasta dónde debe llegar cada ciencia. Por lo tanto, es un defecto. Es un defecto que debe superarse. Entonces, si alguna vez has pasado por la Academia Duni, en donde fui profesor por un año, y donde tuve que comerme tantas peroratas de algunos profesores malintencionados y maledicientes, que insistían en que ciencia y fe tenían que colisionar. Cuando estuve en San Marcos, yo les cuento, fui agnóstico. Yo venía de un colegio religioso, pero cuando entro a San Marcos, no me había pensado la fe. Es decir, uno en el colegio llega a creer solamente por una cuestión rutinaria, ¿no? Se viene la confirmación y viene el retiro de confirmación y todo, ¡ay, qué bonito, bacán! Todo pura emoción, pero de acá nada, uno no piensa su fe, no da razones de su fe. Llega a la universidad y porque lo dice tal profesor, o porque tal profesor de mandil blanco y larga barba blanca lo dice y es autor de 1 o 2 libros, lo dice, uno termina creyendo. Es como si viniera acá un profesor, doctor o máster de ingeniería que ha pasado por el tecnológico de Massachusetts y ha venido acá y que dice que Dios no existe, solo porque es él tú terminas creyendo, porque no has terminado de darte cuenta cuáles son los límites explicativos. Y eso es un poco lo que me ocurrió. Terminé siendo agnóstico en San Marcos. Claro, me pasó un poco lo de Aristóteles. Es decir, me metí demasiado en mi carrera de biología y terminé haciéndome más preguntas que dando más respuestas. Aristóteles empieza siendo un naturalista, un biólogo, y termina siendo un filósofo. Un poco el recorrido analógico, pero en pequeño, lo que me pasa. Y esto lleva a muchas interrogantes. Tiene que evitarse en las universidades, sobre todo las universidades nacionales, este pretendido choque, colisión, que no debe darse, siempre y cuando los alumnos lo tuvieran más en claro. En cuanto a la biología misma, uno se da cuenta de que en el libro lo explica muy bien. Hay un tema que nos da vueltas a todos, y es el tema de la evolución de las especies. Voy a ser bastante breve, porque es lo que me corresponde hablar. Acá los genios son los que tengo a mi izquierda, ya los escucharán. En el caso de la evolución es un paradigma que está en caída. ¿Qué significa? Si ustedes han llevado filosofía de la ciencia acá en la uni o en su universidad, creo que también chicos de la ciencia también, habrán estudiado a un autor que es un historiador de la ciencia, se llama Thomas Kuhn. Kuhn dice que la ciencia y las sociedades se mueven en cambios de paradigmas. Es decir, surge un paradigma que es una forma de entender todo el universo que nos rodea. Y este paradigma cambia cuando es reemplazado por otro. Cuando surge, por ejemplo, por muchos años se creyó que la Tierra era el centro del universo. Pero pasado el tiempo, este paradigma empezó a sufrir erosiones porque no se sostenía en el tiempo y tuvo que salir un nuevo paradigma que lo explicaba, que la Tierra no era el centro del universo, sino, en primer lugar, giraba alrededor del Sol, es decir, la revolución copernicana. Este paradigma se mantiene y da una nueva cosmovisión de las cosas e influye a todas las ciencias. De la misma manera, en biología, que es lo que me compete a mí, el paradigma darwinista, que es el dominante, también está sufriendo bastante erosión.
A mí me sorprende mucho que todavía se esté enseñando evolución, pero del modo evolucionista, es decir, del modo materialista. Ya saben a qué me refiero con materialista, es decir, que no reconoce su límite explicativo en academias y colegios como si fuera la pura verdad. Hay dos problemas. El primer problema es reconocer el azar como el motor de la evolución, y el segundo problema es darle esa preponderancia ya no el azar, sino la selección natural. Y ambas no se sostienen, porque ni siquiera son conceptos biológicos, son conceptos filosóficos. Es decir, nuevamente se traslapan los límites explicativos. La teoría darwinista de la evolución tiene muchos detractores. Ya debería dejar de enseñarse, o por lo menos darle un matiz, porque el punto ahora es el cambio molecular. Es decir, en la estructura molecular de las biomoléculas, es decir, de las moléculas presentes en los seres vivos, es donde se están produciendo estos cambios, y ahí es donde debe apuntar el nuevo paradigma. Pero el evolucionismo va a seguir hasta que surja una nueva teoría que lo explique de mejor manera todo, y recién, en términos de Thomas Kuhn, se logrará el nuevo paradigma y dejaremos atrás el paradigma antiguo. Esto a manera de ejemplo. En temas de evolución, ciertamente, Charles Darwin empieza por una cuestión muy interesante, que es el tema de la sombra. Ustedes saben que Darwin fue un joven investigador, que fue primero, estudió para ser un teólogo, quería ser un sacerdote anglicano. En el caso de él, cambia de carrera varias veces, y le aficionaba mucho coleccionar animales y pequeños invertebrados. Lo llaman para ser tripulante de una famosa expedición llamada del Beagle, que iba a dar la vuelta al mundo recogiendo datos. El Beagle era sobre todo una expedición más cartogeográfica, más que una expedición biológica, pero él iba invitado para recoger especies. Es ahí, con el asombro y la observación, al ver las diferentes especies que encontraba, sobre todo en un lugar, la isla de las Galápagos, que está acá en Ecuador, donde él empieza a elaborar este nuevo paradigma que cambiaría el modo de ver hasta el día de hoy todas las ciencias, el paradigma evolutivo. Por eso, para hacer buena ciencia, primero hay que asombrarse. Y asombrarse no es una actitud científica, es una actitud más existencial. Es también tener fe. ¿Por qué razón? Porque si yo te digo, ¿tú crees en el evolucionismo? Tú me dirías que sí, o en la teoría evolutiva, mejor dicho. ¿Tú crees en la teoría evolutiva? Sí. Compruébamelo. Pues no, tú no lo compruebas. Pero tienes fe en lo que muchos biólogos, muchos genetistas, muchos zoólogos, muchos paleontólogos lo han logrado. Y sin embargo crees, y sobre eso puedes hacer ciencia. Por lo tanto, la fe y la ciencia hasta son necesarias, son complementarias, porque si tú no tuvieras fe en lo que los otros científicos han explicado, ¿cómo construirías tú tus propias teorías científicas? ¿Cómo las comprobarías? ¿Cómo las desarrollarías? Si no confiarías en lo que hicieron los otros. Ciencia y fe, por lo tanto, no están en colisión. Las relaciones claramente deben ser de complementariedad. Y si complementamos la ciencia y la fe, realmente podríamos entender mejor el mundo en el que vivimos. Ciertamente, podemos entender mejor el mundo en el que vivimos. Ese sería el mundo sería mejor si esto pasara. Posiblemente, el mundo sería mejor si esto pasara. Eso se merecen los estudiantes, como los estudiantes de la uni. Por supuesto, es lo que se merecen los estudiantes de la uni, y no mala ciencia. Por eso, antiguamente en las universidades, los estudiantes de ciencias clásicas también estudiaban cursos de teología y de filosofía, porque es necesario para comprender mejor el mundo que nos rodea. Lastimadamente esos cursos se han quitado, son pretexto de especialización, lo cual tal vez esta charla debería ser una invitación para que ustedes le den vueltas. Quién sabe, de acá más adelante puede llegar a salir el próximo decano o rector de la universidad y revertir esta situación, porque lo que se merecen los estudiantes es tener una mejor comprensión de la realidad en la cual estamos. Por lo tanto, ciencia y fe son complementarias.
y el equilibrio, si es posible, tal cual está en el libro del Padre Marcos. Muchas gracias. Para hablar de buena ciencia teológica, no de la mala, está a mi izquierda el padre Carlos Rosell, que sabe mucho de esto y lo va a decir mejor y más bonito de lo que yo le he dicho. Aplausos para él. Bueno, como ya fueron ustedes informados por la presentación, quien les habla viene con mucha alegría a esta universidad porque venir a la uni para mí es recordar es volver a vivir. Yo entré a la uni el año 87, cuando la gran mayoría de ustedes creo que ni había nacido, me parece. Habrán estado pues de 3 años, 4 años. Ingresé a la uni a la primera. Entonces había un solo ingreso y acabé el año 92, pero no porque me jalasen, sino por las huelgas, porque tenía que haber acabado el 91, 87, 90, 91, acabé el 92 en agosto. Y luego fui a trabajar, gracias a Dios, una oportunidad de trabajo en Ayacucho, haciendo un túnel. Luego 5 años he trabajado como ingeniero civil y no les voy a decir que se me apareció un ángel y me dijo tienes que ser cura. Es todo un proceso que no viene al caso. O sí viene al caso, porque para mí estudiar en la uni nunca fue algo que afectara a mi fe católica. Nunca. Mi familia es católica, sobre todo mi papá menos. Y entrar a la uni, llevar los cursos de ingeniería civil, matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, geometría descriptiva, que aprobé la primera. Lo que sí me hicieron sufrir un poquito en física 1, pero porque me relajé, era cachimbo, nos íbamos al taco. Luego uno se da cuenta, cuando pasan los años, de la inmadurez. Estudiar en la uni para mí nunca ha significado que colisione mi fe con la ciencia, con la ingeniería. Como hemos escuchado de manera brillante ya, no hay por qué colisionar la fe y la ciencia. Y ya como sacerdote, llevo 11 años de sacerdote, el 15 de agosto cumplí 11 años. Me ha servido mucho el ser ingeniero para dar clases, soy profesor de teología, sobre todo en un curso que le da miedo a la gente, la escatología. ¿Saben ustedes lo que es la escatología? El estudio del más allá. Yo soy el profesor del más allá. Que se gana más acá. Y me ha servido, no porque hay que mezclar los ámbitos, porque eso es nefasto, como ya lo hemos escuchado, sino porque estudiar ingeniería te da orden, te permite organizar los datos, esquematizar, concluir a partir de premisas, y todo eso sirve para la teología. Aunque estemos hablando de ámbitos distintos. Un ámbito es la ciencia, otro ámbito es la fe. Pero repito e insisto, creo que lo que ha señalado el profesor al inicio tiene que ser el hilo conductor de esta presentación del libro. Cuando se hace buena ciencia y cuando la fe no deviene en fideísmo, entonces no hay colisión. Cuando se hace buena ciencia, cuando se respetan los ámbitos,
Y al mismo tiempo, cuando la fe es fe y no fideísmo, van de la mano. Ya lo decía Juan Pablo II, la fe y la ciencia son dos alas, o si quieres la fe y la razón, dos alas que nos elevan para contemplar la verdad. Yo sobre todo quisiera concentrarme unos minutos en explicar algunas ideas sobre este libro. Y en primer lugar, quiero felicitar al padre Mario Arroyo, porque con un lenguaje sencillo, claro y fundamentado en datos objetivos, y quiero remarcar esto, datos objetivos, que es muy importante, los argumentos, nos muestra que la relación entre la ciencia y la fe es de armonía, cuando se hace bien. El padre Mario remarca que la ciencia y la fe no tienen por qué estar peleándose continuamente, no es una relación conflictiva. Para la Iglesia nunca se ha dado una oposición entre la ciencia y la fe. Que algunos hombres de Iglesia se han equivocado, sí, te lo acepto, pero la Iglesia, el magisterio, ¿alguna vez ha dicho que hay oposición entre la fe y la ciencia? Nunca. Y se está hablando de un profesor de teología. Nunca. Distingamos, por tanto, los errores de algunos eclesiásticos, porque, aclaro, este es un tema de fe. La Iglesia ha sido fundada por Cristo, pero nosotros tenemos nuestras miserias, nuestros defectos, y nos podemos equivocar. Un papa se puede equivocar cuando habla de manera particular, cuando lanza una opinión, no como papa, no como vicario de Cristo en la tierra, como persona particular. Yo me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar. Entonces distingamos las equivocaciones de algunos miembros de la Iglesia de la equivocación que supuestamente algunos le atribuyen a la Iglesia cuando ha condenado la ciencia. Eso es falso. Nunca la Iglesia ha condenado la ciencia. La Iglesia viene de Cristo, la Iglesia permanece siempre en la verdad, aunque sus miembros tengan sus defectos. A mí me gusta decir pues, que en la Iglesia nadie suda agua bendita, nadie eructa incienso. Esos son los defectos. Entonces, distingamos bien que hubo algunos teólogos que le hicieron la vida imposible a Galileo Galilei, que además, por cierto, no murió quemado. Quítense esa idea en la cabeza. Galileo Galilei no murió quemado en la hoguera, murió en su casa. El Papa lo apoyó. Lean el libro. Nos encontramos con un libro que desbarata con argumentos contundentes la supuesta oposición entre la fe y la ciencia. El padre Mario nos presenta de manera positiva cómo la Iglesia ha favorecido el desarrollo de las ciencias. Esto es verdad, es una verdad objetiva. ¿Por qué hay universidades hoy en el siglo XXI? Por la Iglesia. Hay que estudiar la historia. Cuando vienen las invasiones bárbaras, los bárbaros arrasan con el occidente, ¿quiénes son los que guardan la cultura? ¿Quiénes son? Los monasterios, los monjes. Luego de los monasterios, donde comienzan a copiarse los libros de los clásicos, de los griegos, surgen las llamadas escuelas catedralicias. En las catedrales se comienzan a formar escuelas, donde se comienzan a enseñar cursos. Y luego vienen las universidades. Por tanto, las universidades conectan con, en primer lugar, los monasterios, luego las escuelas catedralicias. Las universidades surgen de la Iglesia. Por ponerles un ejemplo, la universidad más prestigiosa en el siglo XIII, la Universidad de París, universidad que era regentada por la Iglesia, por la autoridad eclesiástica. Por tanto, decir que la Iglesia es enemiga de las ciencias es una gran mentira. El padre Mario nos aclara que es importante delimitar los campos de acción. ¿Qué importante es esto? Delimitar los campos de acción. Nos dice, la ciencia
me ofrece el dato empírico, el hecho, hay unos hechos. La filosofía, en cambio, trabaja su interpretación y sentido. En general, puede afirmarse que la ciencia me dice el cómo, mientras la filosofía y la teología intentan responder el por qué y el para qué. Por tanto, son diferentes los enfoques. Uno es el enfoque científico que necesita de hechos que se ven, y otro es el enfoque filosófico y, por supuesto, más elevado, el enfoque teológico, que para eso se necesita la luz de la fe. Con rigor histórico, el padre Mario explica el origen de los malentendidos entre la fe y la ciencia. Expone con objetividad y sin prejuicios el caso de Galileo Galilei. Como sabemos, es un caso que es utilizado por algunos sectores para atacar a la Iglesia y acusarla de ser enemiga de la investigación científica. En mi experiencia como sacerdote, cuando a veces tengo que tomar un taxi, por lo general, los taxistas siempre me conversan, pero también a veces como que te quieren provocar. Y siempre me sacan tres temas, ya sé, ya me aprendió de memoria cómo responder. Primer tema, ¿por qué los curas no se casan? Porque no me da la gana. El celibato es un don de Dios. Punto. Si tú no puedes vivir el celibato, cásate, ten 10 hijos, manda 2 al seminario. El celibato. ¿Por qué los curas no se casan? Segundo, ¿por qué el Papa es rico? Mentira, el Papa no es rico. ¿Por qué no vende la riqueza del Vaticano, habiendo tanto pobre? Hay que responderle, en primer lugar, que las riquezas del Vaticano no son tales, son museos. Los museos son patrimonio de la humanidad. Y el Papa no es rico. El Papa, por si acaso, vive de manera sobria, modesta. Y es, además, el que más limonas da en el mundo. Por eso, un domingo al año se hace la colecta de domo, para que el Papa distribuya toda esa limosna entre los pobres del mundo. Y en tercer lugar, ¿por qué la Iglesia quemó a Galileo Galilei? Ya les he dicho, Galileo Galilei no fue quemado, no hicieron un chicharrón con él, ¿ya? No fue quemado. Hubo un proceso, hubo equivocación en la parte de la Inquisición, pero no fue quemado. El padre Mario aborda en un capítulo muy interesante la relación entre la Iglesia y el nacimiento de la ciencia. Y nos dice lo siguiente: la religión cristiana no exige el holocausto de la razón en el altar de Dios, sino el ejercicio de la misma para manifestar su gloria, servirle y completar su obra. La Iglesia nos dice: tú has sido creado a imagen y semejanza de Dios, en ti hay una huella de Dios. Dios quiere y ama, tú también quieres, amas. Dios piensa, Dios conoce, tú también conoces, piensas. La razón es buena, viene de Dios. Dios te ha hecho racional, hay que usar la razón. La Iglesia nos dice: usa la razón, pero úsala para descubrir la verdad. Por eso los últimos papas han sido muy contundentes contra el relativismo. Y eso hay que erradicar de las universidades, el relativismo. ¿En qué consiste el relativismo? Es esa corriente, esa ideología que sostiene que cada uno tiene su verdad, y como cada uno tiene su verdad, que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. Les voy a contar una anécdota. Un sacerdote tomó un taxi y el taxista le dice: padre, ¿por qué la Iglesia tiene que meterse condenando el aborto o la unión entre personas del mismo sexo? ¿Por qué se tiene que meter en eso? Cada uno tiene su verdad, y que cada uno haga con su vida lo que le da la gana. Cada uno tiene su verdad. El padrecito se quedó callado. Llegaron al lugar donde el taxista tenía que dejarle, y el sacerdote se va y no le paga. El taxista sale y dice: disculpe, padrecito, no me ha pagado. El padre vuelve: hijito, tú me has dicho que cada uno tiene su verdad. Pues mi verdad es que no tengo que pagarte el taxi. Nos vemos. ¿Se dan cuenta a dónde lleva el relativismo? ¿Se dan cuenta? Dios nos ha dado la razón, pero para buscar la verdad.
y la Iglesia quiere que los científicos descubran la verdad e impulsa las ciencias. El padre Mario muestra argumentos para que nos quede claro que la fe no se opone a la ciencia. Y un argumento es el hecho de que son numerosos los científicos cristianos. En el presente libro se resalta la figura de Nicolás Copérnico, el mismo Galileo, que fue un hombre de fe y al mismo tiempo un hombre de ciencia, Isaac Newton, luego Mendel, sacerdote, padre de la genética, el padre George Lemaitre, sacerdote, quien postuló lo que hoy se llama la teoría del Big Bang, Francis Collins, también otro destacado científico cristiano. Y resalta también dentro de la lista de los científicos cristianos la figura de Jérôme Lejeune, cuyo proceso de canonización ya se ha iniciado. Lejeune alcanza renombre mundial por su descubrimiento del trisomía 21, cromosoma extra causante del síndrome de Down. Posteriormente se dedica a tratar a los pacientes de este mal y a buscar su cura. Sin miedo, el padre Mario aborda dos temas claves en el diálogo entre la fe y la ciencia. Son las cuestiones del origen del universo y la teoría de la evolución. Dos temas muy importantes, donde la Iglesia no tiene miedo de dialogar y de hablar. El origen del universo y la teoría de la evolución. En cuanto a la teoría de la evolución, el padre Arroyo insiste en mostrar cómo las hipótesis científicas, como el evolucionismo darwiniano, que están marcadas por prejuicios y que absolutizan lo que son solo aspectos de la realidad, son las que colisionan con la fe. La Iglesia, y esto es bueno decirlo, nunca ha condenado magisterialmente el evolucionismo. Lo que ha condenado es su talante antirreligioso, eso sí. Pero ya Juan Pablo II indicó que la teoría de la evolución es más que una hipótesis y no hay colisión con la fe. El evolucionismo radical, antirreligioso, cerrado en sí mismo, donde no hay una apertura a lo trascendente, ese es el evolucionismo que entra en colisión con la fe. No quisiera yo seguir porque quisiera que el padre Mario también nos hable sobre su libro. Yo simplemente estoy dando pinceladas como para que luego lo compren. Un capítulo interesante, con esto voy acabando, es aquel en el que el padre Mario se pregunta: ¿qué puede afirmar la ciencia? No solo la pseudociencia, frecuentemente causada por un tipo de ideología humanista que busca eliminar cualquier ventana a la trascendencia o a lo sobrenatural, sino también el cientificismo, al buscar absolutizar el conocimiento científico, intentan que el hombre no mire a ninguna otra fuente de conocimiento, sin saber que esa elección en sí misma no es científica, sino ideológica, de carácter filosófico. En efecto, nos dice el padre Mario, la ciencia está limitada por su método. Tiene un método, no puede salirse de ese método. No puede pretender abordar las realidades que no se ven. Ese método exige un control experimental, es decir, circunscribirse a lo material. Por tanto, es ilegítimo que la ciencia diga: no existe Dios, no existe el alma, no existen los ángeles. Es que está extralimitándose. Seguramente ustedes han escuchado, ya es clásica esta anécdota de ese profesor ateo que a sus alumnos les decía: alumnos, ven el libro existe. Ven la mesa existe. ¿Alguno de Dios? Que levante la mano. Por tanto, Dios no existe. Un alumno levantó la mano y le dice: profesor, usted no tiene cerebro. ¿Cómo que no tengo cerebro? Sí, porque si usted dice que solo existe lo que se ve,
yo no veo su cerebro, por tanto no tiene cerebro. ¿Se da cuenta? Pues la iglesia quiere que se respeten los métodos, que se respeten los hábitos, y la iglesia te dice, usa tu razón, usa tu razón. Al máximo, repito, al máximo, hay que usar la razón al máximo. Fíjense que el catecismo, cuando habla del pecado, dice que es un atentado contra la razón, contra la conciencia, y por supuesto, lo primero contra el amor a Dios, pero es un atentado contra la razón. La iglesia defiende la racionalidad del hombre, quiere que usemos nuestra razón, que busquemos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Bueno, creo que la cuestión va quedando mejor matizada. Tenemos paso entonces al padre Mario, autor del libro, que nos explicará de una manera también didáctica, locuaz, amena, tal cual fue con el padre Carlos, cómo fue escrito este libro y sobre todo para quién lo hizo, por qué lo hizo, porque siempre todo acto humano tiene una intencionalidad. Ahora, esta intencionalidad debo remarcar que es de las mejores. En primer lugar, porque es un libro diseñado, me parece, en primer lugar para estudiantes universitarios, que están estudiando una carrera de ciencias sobre todo, y que tal vez, en algunos casos, tienen su fe bien marcada, como fue el ejemplo del padre Carlos, o que tal vez están dudando porque fulanito o menganito que enseña en la universidad le está metiendo ideas extrañas, como fue mi caso, y que terminé siendo agnóstico en San Marcos. Bueno, pues ni más preámbulos, me doy el pase al padre Mario Arroyo. Fuerte palmas. Realmente quiero agradecer la presentación que han hecho ustedes, ¿verdad? Realmente magnífica, les agradezco mucho la buena publicidad, el buen marketing, porque el profesor Aldo es encargado de marketing, no me dejará mentir, ¿no? Que lo ha vendido bien el producto. También para mí es motivo de especial alegría estar aquí en la UNI, porque la génesis de este libro tiene mucho que ver con la UNI. Es decir, este libro es como el fruto maduro de unos seminarios que mantuve durante algún tiempo con estudiantes de la UNI sobre ciencia y fe, en grupos más bien pequeños, 5, 8, 10 personas, que discutíamos los temas que aquí se tratan. De esos diálogos, ¿verdad? Surgió primero una presentación, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de llevar a otras universidades, por ejemplo, la Universidad del Callao, ¿verdad? También he presentado. Y de ahí, con el tiempo, tuve la oportunidad de sentarme y decir, bueno, ¿esto por qué no lo convertimos en un libro? Y salió esto. Pero era lo que ya se había discutido, ¿no? Y entonces estoy en gran medida en deuda pues con las dudas, los planteamientos, los cuestionamientos que me hacían alumnos de la UNI, bastantes del CECAT, que iban, no solo, pero bastantes del CECAT, iban ahí a un centro para universitarios que atiendo yo ahí en el centro de Lima, en Santa Beatriz, y íbamos a alguna convivencia, discutíamos el tema, y bueno, entonces, por decirlo así, este libro se concibió con mentes en diálogo con personas que estudian aquí en la UNI fundamentalmente, porque también de otras universidades como la Universidad de Piura, pero fundamentalmente la gran mayoría eran alumnos de la UNI. Me hacía por eso especial ilusión presentarlo aquí, como lo que he dialogado con ustedes, pues ha cuajado en este libro. ¿Cuál es con qué situación me he encontrado? Yo soy mexicano, llevo 5 años viviendo aquí en Perú, y me encontré gratamente con que hay mucha educación religiosa en los colegios, y me sorprendió que muchas veces la gente al entrar a la universidad entraba con una crisis de fe. Claro, dado que soy sacerdote, a mí eso me cuestiona, ¿pero qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué está pasando eso? Y me parecía que se debía fundamentalmente a que, como ya han señalado, no habían pensado suficientemente en la fe. Era una fe vivida ciertamente con cierta superficialidad y con cierta ingenuidad, pero la fe tiene que ser pensada, más en un ambiente que es cada vez más hostil. Los medios de comunicación, lo que se ve por ahí, se instrumentaliza la fe, la religión se ve como un actor político, y no se dan cuenta o no se percibe que
la fe cristiana es la religión de la razón. Es decir, para un cristiano que lee la Sagrada Escritura, o sea, Dios es logos y logos es razón. Si uno agarra el prólogo del Evangelio de San Juan, por ejemplo, en principio era la razón era Dios, en principio era el logos. Entonces, no hay una competencia. Si uno agarra el libro de la sabiduría, si uno agarra la epístola de los Romanos de San Pablo, es decir, se habla de una complementariedad entre la razón y la fe. Y de hecho, el libro le debe también pues mucho al pensamiento del Papa Ratzinger, ¿verdad?, de Benedicto XVI, que muestra de una manera bastante convincente cómo por decirlo así, la carta, si yo voy a un menú de religiones, ¿verdad?, Hare Krishna, budismo, musulmanes, o sea, si yo fuera a un menú y no tuviera algún criterio para elegir, podría estar perplejo, ¿no? Porque todas dicen que llevan a Dios, todas dicen cuál sería, según el planteamiento de Ratzinger, por decirlo así, la ventaja competitiva en un contexto en el cual no hubiera, por decirlo así, una tradición cultural. Y el Papa no tiene miedo de decirlo, y no tiene miedo de decirlo en París, ¿verdad? Decirlo cuando lo hace miembro de la Academia Francesa de Ciencias Políticas y Morales, cuando lo hace miembro de número, sucediendo a Alexander Solzhenitsyn. No tiene miedo de decir que lo que le puede, o sea, la ventaja competitiva precisamente del cristianismo es la razón, que es la religión de logos. Cuando nace el cristianismo es precisamente cuando se ofrece, tiene la característica de ser una religión universal, de ser una religión que se presenta como un Dios único frente a las otras que eran pues un gran collage de religión de politeístas, de dioses que eran caprichosos, ¿no?, que les gustaba alguna mortal y se metían con ella y tenían hijos con ella. Entonces, una religión que era un Dios único, que al mismo tiempo tenía unas exigencias de la moral que son acorde a la razón. Uno ve las exigencias de la moral cristiana en gran medida, ¿verdad? Oye, no robar, no matar, honrar a tus padres. Esto es lo lógico, respetar, amar al prójimo como a ti mismo, incluso tener misericordia de los demás. Y es no solo, por decirlo así, el estándar, sino algo más elevado. Y eso, dice el Papa, fue lo que consiguió que se difundiera el cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento se dio esa ruptura de pensar que una persona que es cristiana es credulona, ignorante, supersticiosa? O sea, ¿qué sabes lo que te venden en la universidad? Algunas personas son, es que si tú eres creyente eres sinónimo de ignorante, o supersticioso, o credulón. Y están los tópicos, como ha mencionado el caso Galileo. Entonces, había una gran laguna de ignorancia y bastaba sencillamente reconstruir la historia y decir, mira, eso no es así. O sea, sencillamente no es así. Hay distintos factores, también factores humanos que intervinieron, pero lo importante es ver cómo la actitud de la Iglesia siempre ha sido de apertura. Entonces, ¿cuál es la tesis del libro? La tesis del libro es que los problemas que han surgido se deben a dos causas. Uno, a falta de rigor metodológico. Es decir, a que una persona, por ejemplo, yendo al caso de Galileo, haciendo teología, leyendo la Biblia, se pone a decir cómo es el universo. Error. Es el error que se repite recientemente por una corriente de corte más bien fundamentalista que se llama el creacionismo. Es decir, yo en la Biblia no debo ir a buscar geología, no debo buscar... me explico, ciencias profanas, no es un libro de ciencia. El relato del Génesis no compite con el Big Bang porque se mueven en ámbitos distintos. Entonces, la fe no debe pisarle los callos a la ciencia, no debe andar diciendo, oye, ¿por qué sucede esto? De hecho, cuento en el libro la anécdota de que durante el Concilio Vaticano I, algún padre sinodal sugirió condenar a Darwin. Y otro le dijo, acuérdate de Galileo. Sí, compadre, este no es nuestro campo. Tú calladito te ves más bonito. De aquí no tienes que hablar porque no es tu ámbito de competencia. O sea, no hables de eso porque tú de eso no sabes. Maravilloso, y efectivamente esa propuesta ni siquiera se formuló. Fue solo un pensamiento, un comentario del pasillo que ni siquiera... Es decir, la Iglesia fue aprendiendo, oye, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? No te extralimites en lo que pues no es tu ámbito. Pero al mismo tiempo ha habido científicos que han querido de sus consecuencias, de sus investigaciones científicas, sacar consecuencias de Dios no existe, sin darse cuenta que al hacerlo están haciendo filosofía.
Rápidamente, el caso que desarrollo más, el caso del evolucionismo, hace poco una presentación análoga, y Darwin, prefiero citarlo para darnos cuenta de lo que él decía, como un descubrimiento científico después se puede instrumentalizar en clave ideológica. Cito Darwin: jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. Lo dice el que inventó la teoría de la evolución. El argumento máximo de la existencia de Dios me parece que es la imposibilidad de demostrar que el universo inmenso, sublime sobre toda medida y propio del hombre, hayan sido frutos del azar. Eso no lo dice un papa, no lo dice la Madre Teresa de Calcuta, no lo dice un padrecito que le pagan por celebrar sus visitas, ¿no? Lo dice Charles Darwin. Charles Darwin. ¿Cómo concluye Darwin la primera, la primera edición de precisamente del origen de las especies? Hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola, y que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Es decir, Darwin primeramente, no se opone al Creador. Es más, dice, esta teoría manifiesta la grandeza de Dios. Quizás se opone a una idea ingenua que teníamos nosotros, de pensar que Dios es como un mago que de pronto, ¡pum!, aparecen las cosas. Pues claro, si aparecen las cosas, por ejemplo, para Aristóteles las especies eran eternas, siempre habían existido, pues eso sí, estaría en contra de la evolución. Pero manifiesta más la grandeza de Dios de un principio pequeñísimo, mucho más pequeño que el núcleo de un átomo, que es lo que se conoce al inicio del Big Bang, ¿verdad?, haya surgido esta maravilla que estamos contemplando. Eso manifiesta mucho más la gloria, la omnipotencia, el poder de Dios. Pero, volviendo al esquema, porque me he perdido, la tesis es rigor metodológico, saber cuándo estoy haciendo ciencia, cuándo estoy haciendo filosofía, y luego interdisciplinariedad, es decir, intentar buscar lenguajes comunes. Cuando hay algún desbarajuste, desfase, suele ser porque pues un científico se centra o se maravilla, por decirlo así, en el ámbito de su ciencia, y entonces saca consecuencias que ya no están respaldadas por sus ecuaciones matemáticas o por sus experimentos de laboratorio, lo cual es perfectamente legítimo, porque el científico no solo es científico, sino que es hombre, y el hombre piensa y reflexiona, pero debe ser consciente: oye, yo aquí estoy ya, esto ya no es fruto de mis descubrimientos, sino esto es fruto de la ciencia. Me parece, en el libro gloso, no solo trato a los científicos, por decirlo así, que están a favor de Dios, que son bastantes, ¿no? Es decir, pues pueden ser Louis Pasteur, en fin, como le decía Jérôme Lejeune, Francis Collins, ¿no? El mismo Galileo, sino también trato el caso de los científicos que están en contra de Dios, y que es interesante saberlo. Por ejemplo, pues el más mediático es Stephen Hawking, el más, por decirlo así, problemático o el más antagónico, Richard Dawkins, y no son los únicos. Como diciendo, bueno, estos amigos dicen que Dios no existe y son científicos muy serios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos mienten o la ciencia nos engaña? Al hacer, por decirlo así, el desgranaje de lo que ellos dicen, sencillamente muestro que esas afirmaciones que ellos hacen son filosóficas. Y hay casos muy curiosos. Hay un caso que me encanta, que me parece que es una manifestación clara, ¿verdad?, de a qué me estoy refiriendo. Hay dos premios Nobel que ganaron el premio Nobel el mismo año por la misma teoría, que se llama la teoría electrodébil, que intenta sintetizar la fuerza nuclear débil con la fuerza electromagnética, dos de las interacciones fundamentales que hay en la naturaleza, que ganan el premio Nobel, y uno es ateo y otro es creyente. Stephen Weinberg, de origen judío, es ateo, y Abdul Salam es musulmán, es creyente. Y los dos son científicos, los dos ganaron el premio Nobel por el mismo descubrimiento. ¿Qué conclusión llego? Primero, que el tema de Dios o no Dios no es una cuestión científica.
Es una cuestión de interpretación de los datos científicos. Primera conclusión. No es una cuestión científica porque, oye, dos científicos que ganan lo mismo y uno sí piensa que eso existe y otro piensa que no. Y además, si uno se va, bueno, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, Stephen Weinberg, ¿por qué dice que Dios no existe? ¿Lo descubrió acaso en una ecuación? ¿Tuvo algún experimento? No. Porque él tuvo bastantes, de origen judío, tuvo bastantes parientes que murieron en el holocausto. Entonces dice, un Dios que pueda permitir el holocausto no lo entiende. Bueno, eso no es científico, eso es filosofía. Un problema, quizá pienso yo, el problema más consistente para aceptar la idea de un Dios bueno es precisamente la existencia del mal. Pero es un problema que se aborda desde la filosofía, que la filosofía intenta responder, pero no se descubre en laboratorio. Abdul Salam, en cambio, termina su discurso cuando recibe el premio Nobel con un que Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Dando gracias a Dios pues, por la maravilla del universo. Entonces, es decir, la cuestión es saber, ¿no? Hacer filosofía, todos tenemos derecho de hacerlo. El peligro es cuando yo me siento en un pedestal, desde mi prestigio, el prestigio que yo tengo por mis descubrimientos científicos, y pienso que eso lo es todo. Y ahí cometo un error. Es decir, la ciencia es muy importante, es fundamental, no podríamos vivir sin los iPhones, sin las iPads, etcétera, una vida sin otra cosa, ¿no? Pero no lo es todo. Si la ciencia no se rige por otro tipo de racionalidad, puede de alguna forma acabar con el hombre. O sea, la ciencia, si no tiene, pues produce Hiroshima, produce, no sé, las armas biológicas, produce la manipulación genética, produce la experimentación con embriones. Es decir, la ciencia necesita otro tipo de racionalidad para complementarse. No lo agota todo. ¿Sí? No me va a decir, no hay una ecuación que me diga con quién me tengo que casar. No hay una ecuación que me diga cómo debo educar a mí. ¿Me explico? Entonces, hay otro tipo de conocimientos que complementan a la ciencia. Y curiosamente, también es interesante, ¿verdad? A veces los científicos no se aperciben. Hay un texto para leer el libro, pues obviamente, y comentar a Stephen Hawking. Leí pues, sus libros, en concreto el último, El Gran Diseño. El Gran Diseño tiene una frase que me parece que es gloriosa, ¿no? Porque en su formulación está su negación. Dice, hablando del origen, pues eso de las cuestiones. Tradicionalmente eran cuestiones para la filosofía, pero la filosofía ha muerto, porque no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia. O sea, Stephen Hawking comienza el Gran Diseño como diciendo, mira, lo que yo voy a explicar ahora, antes te lo explicaba la filosofía, pero la filosofía ha muerto. Esa frase, al formular esa frase, está haciendo filosofía. No es resultado de una investigación, no es resultado de una ecuación matemática. Es decir, es una interpretación de un dato científico. Curiosamente, uno de los más grandes filósofos ateos, ¿verdad?, se convirtió, no al cristianismo, sino en una posición teísta después de 60 años de estar, por decirlo así, en el otro bando, precisamente por estudiar las leyes de la naturaleza. Al estudiar la maravilla del DNA, al estudiar la maravilla del genoma humano, al estudiar la maravilla, él como filósofo dice, esto no puede ser, o sea, obra del azar. Y se cambió de bando en el año 2004. Anthony Flew señala. Entonces, ¿qué pasó? Sencillamente, de unos datos científicos, o sea, ni el DNA ni el Big Bang me dicen que Dios existe. Pero si yo hago filosofía, si yo reflexiono sobre esos datos, puedo decir, oye, en este caso, en el caso de Anthony Flew, pues así fue. Lo mismo fue con Francis Collins, el científico que coordinó el grupo que descifró el genoma humano, ¿verdad? Él originalmente era ateo y de corte marxista. Y sin embargo, la investigación científica, o sea, el reflexionar sobre los datos científicos le llevaron a decir, no, esto tiene que haber una racionalidad. Entonces, ¿quiere decir que han demostrado que científicamente se puede llegar a Dios? No, porque repito, no se puede mostrar ni una cosa ni la otra. Sencillamente, sobre esos datos han reflexionado. Hay una frase de un gran pensador del siglo XX, de verdad que fue muy amigo de pues J.R.R. Tolkien, para los que les guste sus libros, que es C.S. Lewis, donde es una frase muy sencilla,
con el laconismo típico británico, pero que da que pensar, porque de alguna manera refuta ante litteram la hipótesis de Hawking. Dice, todo el universo puede ser explicado por un conjunto de leyes, salvo esas leyes y salvo el mismo universo, lo cual constituye una notable excepción. Es decir, pongamos que llegase nuestro amigo Hawking a conseguir su teoría M, la teoría, ¿verdad?, del todo, ¿no? Los que han visto la película se la recomiendo, ¿no? Bastante buena sobre su vida, la teoría del todo, ¿verdad? Pongamos que la descubra. Bueno, ¿ya eso significa que Dios no existe? No, compadre, tú has descubierto, por decirlo así, lo que Dios hizo antes que tú. O sea, tú después de muchos siglos y de tu pensamiento has descubierto lo que Dios ya sabía desde el principio y, por decirlo así, cómo Dios realizó las cosas. Pero el descubrir esa teoría no nos explica, bueno, ¿por qué esa teoría? O sea, ¿por qué esas leyes? ¿Y por qué ese universo? De hecho, en su primer momento, ¿verdad?, en la breve historia del tiempo, tiene una afirmación que es más matizada. Dice, la ciencia nunca responderá a todas nuestras preguntas, pero si algún día lo hiciera, siempre quedaría por responder la cuestión fundamental: ¿por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? O sea, que yo ya descubrí la ley de ¿por qué existe? ¿Por qué existe? Entonces, obviamente, como todo libro, no es un libro que pretenda agotar todas las cuestiones, sino que es una invitación a pensar. Una invitación a pensar, es una invitación también a decir, ojo, la fe no tiene miedo a pensar, no tiene miedo a dialogar, al contrario, ¿no?, se enriquece. O sea, hay un feedback, hay una mutua alimentación. En el libro, de alguna manera, muestro cómo la ciencia ha ayudado al desarrollo de la comprensión de la fe, y muy concretamente en el caso de Galileo, a nuestra comprensión de las escrituras. Y al mismo tiempo, la filosofía es la que juega, por decirlo así, el papel orquestador. Es decir, mira, hasta aquí está el ámbito de tu fe, de la fe, hasta aquí está el ámbito científico, aquí ya te pasaste el ámbito, no sé, científico o religioso, teológico. O sea, como que la filosofía es la que demarca el terreno de juego, pero obviamente a la teología le interesan los conocimientos sobre el hombre. Por ejemplo, una cuestión muy concreta, o sea, que la ciencia lograra determinar en qué momento comienza la vida humana con precisión, y aquí yo puedo determinarlo científicamente, que pues eso a la teología le ayudaría muchísimo. Hay indicios, no sé si algo me podría corregir, pero por ejemplo, en el DNA, ¿verdad?, de un ser concebido, ahí está toda la información que tendrá hasta que muera. Entonces, es pues una pista científica que tanto a la filosofía como a la teología te ayuda. Oye, yo cuando digo que hay que respetar la vida de la concepción, no es algo que es un argumento de carácter medieval, sino que hay un argumento científico, es decir, oye, esta información genética es distinta de la mamá, y esta va a tener hasta que muera de 90 años. Entonces, explico, es un dato científico que a mí me ayuda. Es decir, a la fe le ayuda a la ciencia, le da como herramientas. A la filosofía obviamente también tiene que estar atenta a los avances científicos. En el libro pongo algunos casos de temas científicos que tienen una onda de repercusión filosófica que está todavía abierta. Por ejemplo, el tema de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica plantea serios problemas a la interpretación clásica de la filosofía aristotélica, por ejemplo, la noción de sustancia o de causalidad. Entonces, es decir, es un feedback que enriquece. O sea, no es tener miedo a que me vayan a cerruchar el piso, no, al contrario, vamos dialogando, y muchos de los problemas que aparentemente son irresolubles, con el tiempo se ve que son pseudoproblemas. Me parece que tanto el Big Bang como la evolución, como oposición a la fe, pues son pseudoproblemas. ¿Y qué quiere decir? Cuando yo los problematizo, uno, o que no conozco con precisión qué dice la fe, o que no conozco con precisión qué afirman las escrituras, en el libro intento explicarlo, o que estoy extralimitando las consecuencias de la fe. Yo no quiero abusar de su tiempo, además me gustaría que si hubiera alguna pregunta, pues la pudieran formular, ¿verdad?, con toda confianza. Bueno, estableceremos un rol de preguntas para los interesados rápidamente, dado que el tiempo nos gana. Antes de las palabras finales, si alguien quiere hacer una pregunta puede levantar la mano y hacerla con total libertad.
Lamentablemente, bueno, mi pregunta va partiendo de una premisa que yo he oído en las redes sociales antes de venir a esta conferencia. Lamentablemente, bueno, particularmente la persona de su opinión no se encuentra aquí, pero la voy a transfigurar acá para poder encontrar una respuesta. Mucho ha criticado este señor de que por qué se implanta específicamente una religión o una idea en una casa de estudio como la universidad, donde podría bien haber también organismos de doctrina tal o otra doctrina tal, para de alguna forma complementar, como usted veo que están exponiendo, con la ciencia. Pero, o sea, él critica mucho la particularidad con el aspecto, en este caso, católico. ¿Cómo responderían ustedes a ese argumento? Bueno, yo lo que diría es que organice una conferencia con, no sé, por ejemplo, si él es evangélico, o si él es Hare Krishna, o si él es budista, que organice pues su presentación del tema de cómo se armoniza la ciencia con su religión particular. Al final del libro, que hay una pequeña errata, ¿verdad? En la última página, en la página 199, hay una errata donde debería decir algunos lugares de interés. Ahí hay una, la C, que también me faltó una T, dice The Center for Theology and Natural Science. Es un centro que busca, o sea, ahí encuentras artículos publicados de relación entre religión y ciencia, pero no circunscrita a la religión católica, sino budismo, o sea, de todas. La mayoría son cristianas, ¿verdad? Porque, como he mencionado, la religión cristiana es la que se preocupa fundamentalmente de establecer puentes, porque es la religión del logos, del corazón. Otras tradiciones religiosas no se preocupan tanto. Sencillamente así son las cosas, y si te gusta el paquete, bien, si no, maravilloso. Pero ahí puedes encontrar aproximaciones budistas, obviamente judío. Cuando hablo del cristianismo es toda la tradición judío-cristiana, pues también el judaísmo, y obviamente también el islam. O sea, es decir, es una aproximación, si tú quieres, más interdisciplinar, en el sentido de que no solo los artículos que ibas a encontrar colgados no son solo una postura cristiana y católica, sino que hay artículos judíos, musulmanes, budistas, ¿no? Pero me parece que la religión que más interés ha tenido históricamente por buscar esos puentes es precisamente la católica. ¿Por qué? Pues por las causas históricas que mencioné en el libro. Por ejemplo, las universidades tienen un origen claramente católico. En el dogma católico está el tema de la complementariedad entre la razón y la fe, ¿no? Y es una tesis que fue descubierta por un filósofo norteamericano, Alfred North Whitehead. Es el primero que dice: oye, mira, compadre, o sea, la ciencia ha nacido en un ámbito cristiano, no ha nacido la ciencia moderna como la entendemos, no ha nacido en otros ámbitos. Y es curioso porque en otras épocas de la historia, por ejemplo, los musulmanes en el siglo XII nos daban 1000 vueltas a los cristianos en matemáticas. O sea, ¿qué pasó ahí? Los mayas, los griegos, ¿no? Aristóteles, ¿verdad?, no tenía la experimentación. O sea, la ciencia moderna avanzó, se dice, a pesar de los griegos. Aristóteles decía: si dejas 2 piedras caer, va a caer más rápida la piedra que es más grande. ¿Por qué? Porque usó la lógica. Pero si hubiera ido al acantilado más cercano, se hubiera dado cuenta que no es así. En cambio, ¿quién fue el primero que dijo que es necesario confrontar con la experiencia las teorías? Fue Francis Bacon. Francis Bacon es un franciscano del siglo XIII. Cuando dijo: mira, en ciencia de la naturaleza la especulación no sirve de nada, o sea, primero tengo que ir a la experiencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es decir, yo creo que él está en su libertad de organizar, no sé qué religión sea este amigo, la que él quiera, y yo me supongo que nadie se lo prohibirá. O sea, no es una situación de privilegio. Obviamente, pues nosotros organizamos la nuestra y no estamos en oposición a que se organice otra, y si se organiza otra y nos invitan y podemos ir, yo encantado de venir. Bueno, ahora quisiera hacer una pregunta, pero ya es mi pregunta. Sí. Bueno, contando un poco mi historia. Tú mencionaste algo que me llamó bastante la atención, una razón filosófica para negar a Dios. Y yo en un primer momento
diría que yo soy católico y pasé a cristianismo evangélico, y de ahí por último, hoy por hoy podría considerarme como una especie de agnóstico por mis obras. Mi pregunta sería en este caso, yo en ningún momento, de alguna forma, por estar aquí en la uni, debo reconocer que de cierta forma me he visto influenciado por la ciencia, pero no para rechazar a Dios, sino para aceptarlo con más fuerza. Pero ahora mi pregunta es, respecto a la persona de Jesús, ¿hay o puede en algún momento en el futuro llegar científicamente demostrar que todos los hechos que la Biblia se especifica respecto a Jesús, lo que hizo, desde sanar, desde hacer una y otra cosa, hay cosas objetivas y milagros, todo se podría llegar a explicar científicamente en algún momento? Yo pienso que no, porque primero, aceptar a Jesús o no aceptarlo es una cuestión de fe. Tú puedes, hay muchos datos abundantes, o sea, como nadie en la historia, hay datos históricos, documentos que te hablan de la realidad de Jesús. Y yo, más que científicamente, porque repito, científicamente estamos hablando de experimentación, matemática, o sea, laboratorio, eso, como es un hecho que ya ha crecido en el pasado, digamos que solo con las ciencias humanas, como puede ser la historia, la paleontología, o sea, puedes encontrar vestigios de que ahí hubo algo, y de hecho hay abundante documentación sobre la realidad de la vida de Jesús. Sencillamente es que si Jesús no hubiera sido Dios, si Jesús fuera, por decirlo así, alguien como Napoleón o como Buda, es inexplicable lo que surgió después de Jesús. Es una prueba indirecta, es decir, si Jesús fue, o sea, ¿quién fue Jesús? De hecho, es un tema de teología que se habla del Jesucristo histórico, el Jesús histórico y el Cristo de la fe. O sea, Jesús fue un ajusticiado por el Imperio Romano en el siglo I de nuestra era. Uno, como hubo miles. O sea, lo que sabemos, ¿por qué de este ajusticiado que murió en una cruz, verdad, surgió un movimiento mundial? ¿Por qué esta persona que murió en la más absoluta ignominia, verdad, en lo que era al final del siglo I, ya había cristianos en todo el universo, en todo el mundo conocido? ¿Por qué el emperador en un momento decidió abrazar el cristianismo? Porque se dio cuenta que estaba en todo el mundo. Estoy persiguiendo algo que en todo mi... O sea, ¿qué le puede dar unidad a mi imperio? El cristianismo. Entonces lo empezó a utilizar políticamente. Pero entonces, si yo digo, no, Jesús no es Dios, es un farsante, o Jesús es un invento de los apóstoles, entonces digo, a ver, entonces explica la iglesia. Explica cómo de un hombre que murió en la cruz y de 12 tipos que no tenían cultura, o sea, que eran pescadores, gente muy sencilla, ¿verdad? O sea, que no eran, nadie los hubiera contratado o sea, no hubieran, por supuesto no hubieran entrado a la uni, ¿verdad? Porque no les daba el coeficiente intelectual para tanto. ¿Cómo es posible que de eso, que es totalmente desproporcionado, surja una realidad que llegue a toda la humanidad, y además que todos ellos hayan muerto, torturados, por confesar que Jesús es Dios? O sea, San Bartolomé, que lo recordamos hace pocos días, lo torturaron quitándole la piel con un cuchillo. ¿Me explico? Entonces, yo a los 3 centímetros diría, no, era broma, ¿no? Yo no quería, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, no fue una tortura de que te doy un malazo ya, ¿no? Sino que te voy a quitar toda la piel, compadre, ¿no? Para que veas lo que se siente. Entonces, claro, que esa persona haya muerto, sino es que Jesús resucitó. Y que esa teoría de la resurrección, a los ojos de los oyentes, resultara descabellada, como San Pablo predica de eso, se van corriendo, dicen, estás loco. O sea, es una teoría políticamente incorrecta, poco atractiva, por la cual murieron los apóstoles, sin embargo. Entonces, si ahí no había algo especial, entonces tengo una cantidad de incógnitas de X por explicar, que es muy difícil. Pero repito, lo que tú quieres, o sea, nunca puedes, o sea, en el momento en que demuestres la fe, en ese momento deja de ser fe, y los que no crean no son ateos, sino tontos. Eso no ocurre, hay ateos muy inteligentes. Entonces, Dios nos da la suficiente luz para creer y la suficiente oscuridad para dudar. ¿Sí? Creer o no, siempre es una decisión personal, movida por la gracia, pero requiere una actitud a veces de humildad, de dejarse impactar por el misterio. Si yo quiero tener todos los perros de la burra en mi mano, si yo quiero, por decirlo así, pensar como piensa Dios, probablemente no, Dios se me esconda. Ni siquiera demostrar su sanidad científicamente. ¿Demostrar cómo? Su don de sanidad científicamente.
De curar personas, dices tú. Por ejemplo, no, porque tú te fuiste de frente a resurrección y obviamente hasta el momento, para mí al menos científicamente, en mi concepción es un milagro que científicamente creo que nadie lo probaría en este siglo ni más siglos más allá. Claro, te fuiste de frente al milagro. O sea, si el fundamento, o sea, si creemos, fundamentalmente es por la resurrección. Los milagros científicamente, ha habido en el siglo XIX una corriente que intentaba, por decirlo así, por ejemplo, que Jesús caminaba sobre las aguas. Decían, no, porque Jesús conocía y sabía que había piedritas por ahí, entonces iba caminando por las aguas. La resurrección de la viuda de Naín, no es que Jesús sabía que tenía catalepsia, entonces llegó, lo sacudió un poquito y ya se le quitó la catalepsia. O sea, eso es un intento como, o sea, eso parte de un prejuicio que no hay sobrenatural. Entonces, si yo rechazo el sobrenatural, por definición, o sea, todo tiene que, bueno, pues ya, eso me parece que es el camino errado, por lo menos para encontrar la fe. Claro, bueno, si uno lo quiere encontrar de una forma más de mente que de corazón, podría decirse que sí. Pero, bueno, simplemente lo preguntaba porque se me hacía curioso. No, sí, entiendo, ¿no? Te repito, en el siglo XIX hubo esa corriente que es, o sea, vamos a encontrarle todo a lo, o sea, todos los milagros que hizo Jesús. La multiplicación de los panes y de los peces, pucha, es que, no sé, o sea, como buscar algún tipo de explicación que quite el carácter sobrenatural, ¿no? Precisamente en el libro un capítulo habla qué temas que escapan a precisamente el milagro. Cuando hay un milagro, la ciencia tiene que decir, aquí hay una cosa, después hay otra y no sé cómo ocurrió. El milagro es sencillamente, cada vez que hay un proceso de canonización de alguien que no es mártir, se existe un milagro. Y para ese milagro son ordinariamente milagros médicos. Tiene que haber una documentación médica. Es decir, mira, yo sé que esta persona tenía cáncer terminal y que no le hicimos ningún tratamiento más, lo habíamos desahuciado y el día siguiente ya no tenía. Y el tumor, que era una bolota así de tamaño de naranja, no le quitaron sin ningún tipo de intervención. ¿Cómo fue? No lo sé. Entonces la ciencia puede decir, mira aquí, yo no sé. Eso es el milagro. O sea, el milagro escapa por definición pero no es lo habitual en el proceder. Hay una pregunta. Primero, el joven de lentes, de ahí el caballero de atrás, Eduardo, y la señorita y las personas de atrás. Nada más les pido un aplauso para estar acá. A ver, sí, el joven de... Sí, yo quería preguntar si la fe es un don. Haciendo un paréntesis con lo que dijiste hace un rato, que el universo tal como existe es imposible que haya sido creado de la nada, sino tiene que haber algún principio que cause el universo tal cual como está. También en un documental escuché sobre la teoría de las cuerdas, que por qué científicos seguían investigando si todavía no sabían si con certeza esa teoría debería ser verdad. Entonces escuché un comentario que decía que había algunas ecuaciones que resultaban ser tan bellas que no creían que debía ser por nada. Entonces, si muchas personas inteligentes buscan la verdad y llegan a un límite que ya no pueden, entonces algunas dicen tienen el don, por eso va la pregunta, el don de creer que eso en realidad existe, y otras no. Por eso la pregunta, ¿la fe es un don? La fe es un don de Dios, claramente, es un don de Dios, pero una cosa son las teorías, por ejemplo la teoría de cuerdas, y otra cosa es la fe. O sea, la fe es algo que alguien no tiene y lo tiene que agradecer a Dios y lo tiene que cuidar, ¿no? Precisamente porque no la demuestro. O sea, si yo demuestro, o sea, dice la epístola a los hebreos, la fe es la seguridad de las cosas que no se ven. Como explicó el profesor Aldo, la aplicamos muchas veces. O sea, nosotros creemos que nuestra mamá es nuestra mamá y no le exigimos un examen de DNA, ¿verdad? O sea,
nuestra mamá nos dice yo soy tu mamá, yo te creo, ¿verdad? Y jamás, y el día que se me ocurra decirle a mamá, compruébame que es mi mamá, me es una cachetada, ¿no? Es decir, o sea, hay muchas cosas que usamos por fe. La fe sobrenatural es un don de Dios. Ahora bien, que hay científicos que estudian, pues es que la búsqueda de la verdad es una apasionante aventura humana que nunca se da por concluida y que siempre va progresando, que la verdad nunca se termina de agotar. Siempre podemos descubrir matices nuevos, ¿verdad? Y, por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría bastante sugerente, ¿verdad? Pero bueno, también tiene sus problemas, ¿no? También, o sea, algunas de las hipótesis que ya, o sea, en el gran colisionador de hadrones que tendrían que haber descubierto ya, ¿verdad? Las partículas de antimateria todavía no aparecen. Entonces, o sea, matemáticamente es atractivo, pero todavía no tengo evidencia empírica. Pues hay que seguir pensando, hay que seguir buscando. En ese sentido, hace poco leí un artículo de un especialista en teoría de cuerdas, que creo que es por la línea donde tú vas, que decía, mira, es que Dios tiene que existir por eso, ¿no? Maravilloso, pero eso era, en mi opinión, era una interpretación filosófica de pues, unas ecuaciones científicas que él descubrió, ¿no? Es decir, ¿cómo interpreto yo unos datos? Pero de ahí a la fe, o sea, fe tiene distintos sentidos. Puedes tener fe en eso, en que existe. ¿Puede decirse que es un sinónimo de esperanza? La fe va muy de la mano de la esperanza. Y la esperanza es fundamental para vivir. O sea, la vida sin esperanza es un infierno. Y una persona, en la medida en que tiene fe, tiene un fundamento sólido para la esperanza. Pero ahí nos movemos en un ámbito que ya escapa en absoluto al tema de la ciencia, pienso yo. O sea, nos estamos moviendo en el ámbito obviamente religioso. La pregunta que había. Sí, una pregunta en base a, más que sobre el libro o la tesis que trata sobre la experiencia de cómo, porque entiendo que lo que quiere, como dijo, quiere ayudar a la gente a pensar, quiere despertar el pensamiento crítico, bueno, nosotros los jóvenes, pero mi pregunta es lo anterior al pensamiento. ¿Qué pasa cuando el problema muchas veces es que la gente no quiere pensar o le da mucha flojera pensar? O si yo le voy a plantear a un amigo el problema de verdad, ciencia y fe, y me va a decir, oye, ¿por qué no hablamos de religión, cualquier cosa que sea algo que, o sea, el problema, más que la búsqueda de la verdad, ¿cómo llegar al problema anterior? Que es que realmente me implique en este asunto, ¿no? Efectivamente, aquí habemos pocas personas, y en cambio si hiciéramos un tono, hubiera alcohol, tal música, quizás estaríamos 10 veces más. O sea, tu pregunta esta es que un gran porcentaje de la población es bastante superficial, ¿no? Y entonces, pues con tener sus pocos placeres, ¿verdad?, semanales, se siente satisfecha, ¿no? Pero lo más propio del hombre es la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, como bien señaló el padre Carlos, el relativismo corta de raíz ese afán. Una actitud que uno debe tener ante la verdad es la humildad, es decir, yo no la tengo completa, yo por lo menos no supongo tener yo la verdad completa, no me siento el poseedor de la verdad, ni pienso que mi libro dé toda la verdad. ¿Me explico? ¿No? O sea, doy un pasito y estoy en búsqueda de la verdad, ¿no? Pero me parece que es la actitud humana básica, buscar la verdad, y toda nuestra vida se puede configurar como una búsqueda de la verdad de nosotros mismos, es decir, a veces no nos conocemos de nosotros mismos. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué reaccioné así? Es una búsqueda continua, ¿no? Entonces, efectivamente hay que despertar esos intereses, ¿no? Y el hecho de que ustedes estén aquí manifiesta un alto nivel intelectual. De hecho, no es que les quiera echar flores de ocasión, pero o sea, a mí sí me ha llamado la atención en estos círculos de estudio, notaba un especial interés en los alumnos de la uni. O sea, notaba como precisamente un deseo de no quedarse, o sea, de ese ir un poquito más allá, de ese profundizar. Y eso me parece que es una actitud, o sea, por eso me gustaba hacerlo, que en otros lugares quizá la universidad se veía más como un evento social. O sea, pues MMC, ¿no? Mientras me caso, voy ahí, ¿no? Voy ahí conduciendo, ¿no? Cambio el tema de la búsqueda de la verdad, o sea, decir, oye, esto está bien, pero hay que ir a fondo. Entonces, yo creo que hay un despertador, ¿no? Efectivamente, o sea, tu pregunta es previa y a mí me gustaría saber responderla, porque si la pudiera responder, podría sacar más ediciones de este libro. Es decir, más personas que estén interesadas por fundamentar sus conocimientos.
la señorita. Buenas noches, mi nombre es Cristina. Mis felicitaciones y mi respeto por su libro. Realmente es muy admirable querer combinar la ciencia y la fe, ¿no? Y mi opinión personal, bueno, soy estudiante de química pura de la universidad y estudiamos todo lo que es génesis, ¿no? Los átomos, partículas, lo que hay en el trasfondo de ello, ¿no? Y yo soy cristiana ortodoxa, ¿no? Y respeto todo tipo de religiones, ¿no? Mi pregunta, bueno, mi opinión personal va al hecho de que se intenta, por lo que he escuchado en su temática, se intenta algo así como poder justificar las acciones que ha tenido la Iglesia Católica en su momento. Entonces, tal vez eso es parte del pasado. Y como nosotros no hemos estado en ese tiempo, tal vez no sabemos con exactitud cuáles fueron las verdades de esas personas, ¿no? Podemos suponer que ellos no tuvieron nada en contra de Galileo, o tal vez sí. Entonces, lo que podríamos enfocarnos es en ver el futuro, presente y futuro. Por lo que se viene ahora con la actualidad, la manipulación genética, todo ese tipo de tecnologías avanzadas. Me preguntaba cuál es su opinión respecto a ello. Si la Iglesia Católica estaría de acuerdo realmente en ir unida con la ciencia, ¿no? O en un balance, en un equilibrio, o tal vez estos tipos de investigaciones avanzadas se van a rechazar, ¿no? O tal vez vamos atrás juntos, pero adelante y juntos, ¿no? No sé. Muy interesante tu pregunta. Hay un breve capítulo en el libro donde la abordo, que es precisamente los temas competitivos. Y hablo en el tema de la manipulación genética en concreto. Es decir, hay temas entre ciencia y fe donde hay una colisión, y uno en concreto es ese, ¿no? Por ejemplo, el tema de la experimentación con embriones. Que ahí pongo la cuestión de que es un tema más bien moral, ¿no? Es decir, que la ciencia debe mirar a otro tipo de, o sea, no debe tener como unos parámetros de qué podemos y qué no podemos, sentarse a preguntar. ¿Podemos materialmente? Ok, debemos. También felizmente he visto que la ciencia, tú me conocerás mejor que yo, ¿verdad? En este campo concreto, el hombre ha querido, quizá, pienso yo, por un afán morboso, ¿verdad? Pues todo el tema de las clonaciones, ¿no? de los seres humanos, o de utilizar de células madre embrionarias, que después primero han tenido más éxito las células madre bucales, ¿no? Son las embrionarias, y después son los que le acaban de dar el premio Nobel, creo que en el año 2008, Yamanaka, un japonesito, que descubrió la reprogramación celular, lo cual no tiene ningún tipo de, me explico, de problemática ética, y repito, o sea, todo lo que no habían conseguido durante años de estar utilizando embriones y teniéndonos en laboratorio, ¿verdad? En congelator, en la nevera, ¿no? Lo ha hecho este amigo con las células de cualquier parte del cuerpo y las reprograma. ¿Me explico? Entonces, ahí también yo pienso ya, desde perspectiva de la fe, que Dios también a veces le da unas lucecitas a algunos, como para decir, oye, mira, compadre, no sigas esta vía porque está haciendo puras cochinadas, ¿no? Mejor sigue esta otra. Entonces, sí hay aspectos, o sea, sí hay ámbitos de la ciencia en el futuro, donde la Iglesia seguramente, de hecho, tiene, que es sobre todo el tema de la manipulación de los embriones. O sea, hay un tema de la dignidad humana, o sea, el afán de saber, por ejemplo, pues todo lo que son las neurociencias, le demos mucho a los campos de concentración, ¿no? O sea, tanto los alemanes como los rusos decían, oye, aquí tengo estos presos, pues vamos a utilizarlos bien, a ver, abre la cabeza y quítale aquí, si la quitas del lóbulo frontal, ya pierde la voluntad, oye, a ver, ahora quítale acá, mira, se queda ciego, ¿no? Entonces, sabemos mucho de cómo funciona el cerebro, porque agarraron algunos, entonces uno dice, oye, bien, o sea, avanzó la ciencia, sí, avanzó la ciencia, ¿está bien hacer eso? Quizá no. Entonces, pero creo que no, eso no me parece que es un tema de religión, o religión católica, porque yo pienso que un judío, o un musulmán, o un ortodoxo, o un no creyente, oye, no hagas eso. ¿Explico? Entonces, ¿podríamos hablar de una adaptación de la Iglesia Católica hacia la ciencia y de los temas postmodernos? Sí, o sea, la Iglesia Católica quizás se ha visto, o sea, es que aquí es un tema de cómo entender la Iglesia. La Iglesia es un tema más teológico, es un cuerpo vivo que está formado por hombres de su época. Es decir,
San Bernardo en el siglo XII predicó las cruzadas y es un santo. Y predicó las cruzadas, oye, los musulmanes nos han quitado los lugares sagrados y han demolido la Basílica del Santo Sepulcro, vamos a recuperarlo, ¿no? ¿Hay hombres aquí o no hay hombres aquí? Claro que hay hombres aquí, vamos, ¿no? O sea, pues era en el siglo XII, o sea, un hombre del siglo XII. En el siglo XVI, yo soy mexicano, llegué aquí a Perú, me encantó la biografía de Fernando del Busto de Francisco Pizarro, y o sea, todo el tema de la captura del Inca, cuando lo lees dices, es increíble, ¿no? Eran 4 gatos, o sea, eran 4 gatos, ¿no? Y tenían fe, ¿no? O sea, pero era el hombre de su época, o sea, eso lo entiendes ahora, no eran hombres que estaban ávidos de oro, pero que al mismo tiempo tenían una fe muy profunda, pero Dios está conmigo y entonces por eso me puedo hacer frente a estos miles de hombres. O sea, la iglesia está formada por hombres y los hombres son hombres de su tiempo. Entonces, eso explica que haya, por decirlo así, como un cambio. Y eso es algo que se da en cosas más profundas. Por ejemplo, el tema de la esclavitud. Si tú agarras la Sagrada Escritura, San Pablo habla de esclavos sean sumisos a sus amos. ¿Por qué habla de San Pablo? Porque San Pablo era un hombre de su tiempo. Y a nadie se le pasaba por la cabeza que estuviera mal la esclavitud. Entonces decía a los amos, cuida a tu esclavo, trátalo bien, no seas malo, ¿no? Y al esclavo, oye, sirve a tu amo, ¿no? Pero era un hombre de su tiempo. Entonces la iglesia está formada por hombres, los hombres son hombres de su tiempo, y la teología, precisamente, la función es reflexionar sobre los datos que aporta la filosofía, aporta la ciencia, y expresar de modo coherente la fe en ese contexto cultural. Entonces, en ese sentido, la iglesia está en una continua adaptación y no se da por decirlo así, una esclerotización, por lo menos en la iglesia católica. Ya en el ámbito ortodoxo yo no me animo. Pero atrás había una pregunta, de ahí atrás y de ahí usted. Y para terminar, porque ya lo dije. Okay. Buenas noches, me llamo Marcos. Primero saludarlos a los tres y de verdad agradecerles por el tiempo que se dan de compartir pues, su conocimiento, sus convicciones. Bueno, primero, antes de mi pregunta, solamente tal vez aliviar un poco el pesar que había hace un momento por el hecho de que no muchas personas se pueden tal vez interesar o ponerse a reflexionar en estos temas y sencillamente nunca poder, bueno, no salir de conceptos tan pequeños, ¿no? Diminutos, ¿no? Pero creo que como lo había mencionado antes, finalmente la fe es un don de Dios, así que no hay que preocuparnos mucho tal vez si todo el mundo tiene, porque al último Dios escoge a quién darle la fe y a quién no, es un don de Dios. Creo que desde un inicio escuché bastante sobre la verdad y de cómo la investigación científica y la fe finalmente se van a complementar y armonizar y van a poder llegar a ir destilando poco a poco la verdad, ¿no? Pero no me queda muy claro entonces de qué verdad es esta de la que estamos hablando. Creo que hemos tratado bastante de la forma como alcanzarla, pero no de qué es, no sé si es correcto hablar entonces de alcanzar las verdades o alcanzar la verdad. Bueno, yo soy cristiano y ustedes pues, también son cristianos, entonces entiendo que a la luz de las escrituras pues nos dice que la verdad es alguien, ¿no? La verdad no es ni conceptos, ni conceptos absolutos, en realidad la verdad es alguien. Jesús va a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y luego va a decir, santifíquenos en la verdad, ¿no? Tu palabra es la verdad. O sea, no sé, no me queda claro después de la exposición a qué verdad es la que nos estamos evocando a buscar, ¿no? Con todo esto de la investigación científica y la fe, ¿no? Finalmente, ¿qué deberíamos encontrar? ¿O cuáles son las verdades que deberíamos encontrar? ¿O a quién deberíamos encontrar? Muy buena tu pregunta, me gusta. El planteamiento que tú dices que la fe es un don de Dios es verdad, pero algo que está en la raíz también de la dignidad humana es que el hombre es un buscador de la verdad. Es decir, debemos estar siempre abiertos y siempre buscando, nunca como satisfechos de nosotros mismos, es decir, yo ya sino siempre una actitud continua de búsqueda, ¿no?
Me parece que es muy importante porque si no uno se instala y dice, bueno, ya yo soy A, yo soy B, ya es el terreno de juego. O sea, una búsqueda de la verdad que nos tenga siempre abiertos, ¿no? En sentido absoluto, último, la verdad, como bien lo ha señalado, pues es Cristo. Si nos vamos a la Escritura, la epístola de los Colosenses nos dice que en Él han sido creadas todas las cosas. Es decir, por lo menos desde una perspectiva teológica, la verdad de la creación es precisamente Cristo mismo. Ahora bien, Cristo es la razón, es decir, todas las cosas se han hecho, dice la Escritura, con su peso, con medida. Dios las ha dispuesto con su peso y su medida. Es decir, por eso la auténtica búsqueda científica nos lleva a la verdad, y esa verdad de alguna manera nos encausa hacia esa otra verdad más plena, más total, más omnipresente. Pero eso no quiere decir que yo en el laboratorio, o en el telescopio, o en el microscopio, vaya a descubrir, mira, aquí está Cristo. Es decir, eso supone una reflexión interior que es también de carácter filosófico y teológico. ¿A qué verdad nos estamos refiriendo? Hay distintos niveles de verdad. Por ejemplo, una verdad, sencillamente, las leyes de la naturaleza, en la medida en que las conocemos, con las limitaciones que tienen, que no es el momento de entrar a ello, porque ya nos metemos en un tema de filosofía de la ciencia bastante complicado, pero son verdades. Es verdad que hay gravitación universal, es verdad que hay las 4 interacciones básicas de la naturaleza, es verdad que hay las 15 constantes cosmológicas. O sea, esos son verdades, están ahí, ¿verdad? Las puedo medir, eso es verdad. Pero son verdades de un nivel. Hay otras verdades más profundas que tenemos que buscar. Quizá la más inmediata y la más básica es ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y esas son más bien de índole filosófico-religioso. Sabemos que una persona que tiene como tú, como yo, el don de la fe, que al final todas las verdades nos van a conducir a Cristo. Pero eso es algo que yo lo voy a, por decirlo así, si yo lo digo, el momento en que lo digo, sé que no estoy haciendo ciencia, ni siquiera filosofía, sino que estoy haciendo teología. ¿Me explico? O sea, que tengo que tener mi premisa, teología, Sagradas Escrituras, reflexiono sobre ellas con la filosofía, pero entonces hay distintos tipos de verdades, ¿no? O sea, hay una verdad que no sé, ¿no?, de cuánto me va a cobrar la combi para irme a mi casa, y otra verdad es quién soy yo, qué quiero hacer en mi vida, otra verdad es cuál es la edad más o menos que tiene el universo, otra verdad que estamos buscando qué pasó exactamente antes, si se puede hablar antes del límite de Planck, ¿no?, que es hasta donde podemos ver. O sea, hay distintos niveles de verdad, pero todos tienen ninguno va a estar en contradicción, precisamente porque desde la fe sé que todo el origen de toda verdad es Cristo y que la creación ha sido hecha en Cristo y para Cristo. Pero son ámbitos de los. Una cosita, más o menos de lo que yo podría entender, corríjame si me equivoco. Claro, me habla de que hay distintos tipos, niveles de verdad, y que usted como hombre de fe cree que al último todas le van a conducir también a la verdad más absoluta y más elevada que es Cristo. Pero también me pareció entenderle que en ese trayecto de encontrar esa verdad más absoluta y más elevada es necesario hacerse todas estas preguntas, justamente por este momento reflexivo y aún a través de la ciencia y de la fe poder llegar hasta ese punto de conocer esa verdad. Pero entonces alguna persona, digamos, que no tenga un nivel cultural promedio o aún más bajo que el promedio, o tal vez no tenga educación, no sería capaz entonces de encontrar esa verdad absoluta para su vida. Bueno, tu pregunta es precisamente de la revelación, por eso Dios ha revelado la verdad. Entonces Dios ha revelado la verdad para que la gente más sencilla, lo dice, por aquí tengo la referencia, o sea, Dios es tan bueno que el campesino más humilde o el niño más pequeño conoce unas verdades a las cuales llegan con mucho trabajo los filósofos más sabios. Es decir, ahí se ve como la fe es un don y un regalo, ¿sí? Saber que Dios existe lo sabe un niño pequeño, ¿verdad? Llegar a la conclusión filosófica que Dios existe, pues requirió un Aristóteles, ¿no?
sí puedo llegar con la propia razón a que Dios exista, sí, pero si se lo revela un niño y se lo enseño, va a llegar al mismo lugar sin haber tenido que hacer todo ese... Por eso Dios se revela, para que las personas más sencillas puedan conocer la verdad que necesitan para su vida. Sí, quería agregar algo también, recordando un poco la pregunta del chico sobre los milagros. Un ejemplo claro, y recordando también para enlazar con la pregunta del Señor. Si estamos caminando por la... Supongo que por acá en la Uni hay un parque donde hay una imagen de la Virgen. Está así, esta mano. Y estamos caminando y de pronto vemos que la mano de la imagen de la Virgen nos empieza a saludar. Solamente hay 3 respuestas ante eso. La primera respuesta es un milagro. Bendito sea Dios. Eso sería la fe al cual pueden llegar los niños, o los humildes, o las personas, digamos, no tan letradas. La segunda posición sería, bueno, es un milagro, pero quiero interpretar de repente qué fue lo que ocurrió. Físicamente sabemos que hay espacios vacíos entre los átomos que conforman un cuerpo sólido, pero están en un equilibrio latente porque hay fuerzas que atraen y repelen. Pero si por algún motivo todas esas fuerzas estuvieran hacia un solo lado, definitivamente la mano de este objeto inerte se movería de esta manera. Claro, eso sería una explicación científica, posible. ¿Sería un milagro eso también? Bueno, yo creo que sí. Esa sería la segunda actitud, la del que cree, pero también investiga al respecto. Y la tercera actitud sería, bueno, yo creo que no pasa nada y no quiero ver esto. Y eso es la de que simplemente no se quiere hacer las preguntas, ni siquiera se pregunta por la fe, y eso no es el caso. Ese ejemplo podría ejemplificar redundando el problema uniendo las 2 preguntas. El señor de atrás, la señorita de atrás, sí, siempre. Penúltima pregunta. Sí. Creo que todos han de alguna manera mencionado y dado su pregunta con su posición creyente. Yo soy conversa al catolicismo, vengo de una cultura protestante y a mí me parece personalmente que no soy católica porque no he encontrado ningún pero doctrinal. Absolutamente todo lo que conozco de la Iglesia en cuanto a doctrina es racional, todo lo que encuentro en la Iglesia en cuanto a decisiones pastorales es racional. Pero me quería centrar más en cuanto a usted propone en este libro una rigurosidad metodológica específicamente en el mundo de la ciencia, es decir, que la ciencia no se esfuerce en querer abarcar un campo que realmente no le pertenece, ¿no? Que es un campo meramente, por decirlo de alguna manera, metafísico. Pero ¿qué pasa con aquellos que tenemos algún tipo de fe? ¿Hasta dónde o cómo se interpretaría la rigurosidad metodológica en nuestro caso? O sea, está bien, la ciencia puede abarcar un campo, que es el campo de la experimentación, ¿no? Y de las teorías matemáticas. Pero para el que tiene fe, ¿hasta qué punto puede meter su fe en sus oficios comunes o naturales? O sea, hasta donde yo puedo insertar mis creencias, mis convicciones, mis bases ideológicas en lo que hago. Eso es fundamental, es decir, solo tengo que saber que no es resultado de laboratorio, sino que son mis convicciones. De hecho, hay una frase muy bonita precisamente de Georges Lemaitre, que es el que inventó la teoría del Big Bang, que se plantea justo esto. Dice: el sabio cristiano y el no cristiano se esfuerzan en descifrar la naturaleza. El creyente, o sea, desde tu postura, pudiera ser, tiene la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, a fin de cuentas, la obra de un ser inteligente, ya que el problema puesto por la naturaleza ha sido puesto para ser resuelto, y su dificultad es proporcionada sin duda a la capacidad de la humanidad presente o futura. Y ello no le dará quizá nuevos recursos para la investigación, pero contribuirá a mantenerle en el sano optimismo
sin el cual un esfuerzo sostenido no puede continuar por largo tiempo. Es decir, tu convicción de fe, es decir, el mundo es racional, el mundo ha sido hecho por Dios, y le doy gloria a Dios para estudiándolo, como creyente me anima, ¿me explico? O sea, me anima a seguir estudiando. Es decir, no es parte de la ecuación, no es parte de las pruebas químicas, pero sí es parte de la actitud que tengo a cómo enfrentarme a sus problemas. Entonces me parece que precisamente no es casualidad que haya surgido en un ámbito cristiano la ciencia, porque el cristianismo te da esa confianza en la razón y te da como esa, oye, a Dios le agrada que yo busque esto y voy a encontrar las respuestas, porque confío en la razón que Dios me ha dado. Bien, con eso culminamos. Si hay algunas preguntas particulares al final ya personalmente con el padre, o si no, pues estarían invitados pues con el profesor Aldo Bravo a través del SAMA, o sea, que puedan acercarse a los muchachos a hacer preguntas más puntuales ahí. Pero voy a hacerle paso a la señorita Selene Díaz, que dé agradecimiento en nombre del Fondo Editorial de la Universidad Católica C. Sapienses, por el cual este libro ha llegado a sus manos, si es que lo compran. Y bueno, la Universidad Católica C. Sapienses está agradecida de poder compartir con la Universidad Nacional de Ingeniería estas actividades académicas que bien hemos escuchado cómo es importante, como decía Benedicto XVI, pues, que el joven de hoy recupere la contemplación por la realidad, ¿no? Esta provocación que queda como algo para ustedes, una tarea a seguir, y creo que las disertaciones que hemos escuchado el día de hoy pues nos demarcan el camino para que ya cada uno pues inicie esta búsqueda para el anhelo profundo de todo ser humano. Les agradecemos el interés y también agradecemos a la profesora Aldo Bravo la cortesía de poder habernos invitado en este acontecimiento. Muchas gracias, chicos. Solo para terminar, quería decirles algunas cuestiones que son importantes, ¿no? En primer lugar, la UNI no me paga a mí por hacer este tipo de eventos, lo cual es importante que este sitio siempre es un sitio de reflexión, ¿no? Yo lo he promovido porque me ha parecido que es importante que todos nos abramos a un diálogo, ¿no? A un diálogo positivo. Me han encantado las preguntas, porque son preguntas abiertas al diálogo, conversar, ¿no? Estas cuestiones que nos decían al inicio de las preguntas sobre unos testimonios personales de lo que yo pienso, lo que me pasa, lo que no me pasa, ¿no? En la medida que me parece a mí que nosotros estemos abiertos a la verdad, entonces seremos más felices, ¿no? En cambio, cuando nos cerramos a nuestras propias ideas, hay como una cerrazón, ¿no? Empieza un odio, una actitud visceral, ¿no? Yo no hablo contigo, ¿no? Y cuando la persona pues tiene poca formación intelectual, lo que hace es repite consignas, ¿no? Entonces, no, porque me dijeron esto, y repite como una consigna y no se abre, no entiende, ¿no? Me ha encantado escuchar a esta señorita que nos dice que es conversa porque no encuentra oposición racional, ¿no? Hay un libro que es muy simpático de un protestante converso que se llama Roma, Dulce Hogar. Interesante porque en inglés suena bien, ¿no? Es Rome, Sweet Home, ¿no? Home, Sweet Home y parafrasea con Roma, Dulce Hogar, ¿no? Entonces hay que leer. Este espacio lo he promovido solamente por esto, ¿no? Qué pena que se ha retirado el decano de la facultad, que estuvo sentado por ahí, el hombre de cabello blanco. Es el decano de nuestra facultad que estuvo sentado acá escuchando. En fin, insisto en esto, ¿no? Es el deseo simplemente de abrir las puertas de la cultura a la universidad. Un aplauso nuevamente, por favor.